Bienvenidos amigos a otro video más, una review, un unboxing donde vamos a estar hablando de una figura que me envía Leandro desde Buenos Aires. La verdad, gracias por todo el apoyo, por querer enviarme esta figura. Y por supuesto, esta es una figura ya vieja, o sea, ya salió hace tiempo. Y ya estamos a la espera de la nueva versión de Bo-Katan con justamente la hombrera nueva que adquiere el personaje en la temporada 3 de Mandalorian. Pero aún así, esta figura es un buen ejemplar. Teóricamente vamos a revisar a detalle cuando salga la nueva para ver en qué cosas ha mejorado y superado a esta predecesora. Esta es una figura de Vintage Collection, es la figura 226 y por supuesto vamos a sacarla fuera de su prisión de plástico. Y ahora sí, ya tenemos fuera de su prisión de plástico a la gran figura de Bo-Katan, personaje que ha interactuado con muchos personajes icónicos de Star Wars a lo largo de lo que fue su participación en la serie de Clone Wars, también en la serie de Rebels y por supuesto como la vimos en la temporada 3 y 2 de Mandalorian. Un personaje muy importante por supuesto para el legado de Mandalore y alguien que actualmente se encuentra con mucho potencial para entregarnos más participaciones en el futuro del Filoniverse, el Mandoverse, como quieran llamarle, de las historias entre justamente Din Djarin y Ahsoka Tano, donde vamos a ver un poquito más de este tipo de personajes interactuando con lo que queda de los remanentes imperiales en una época de la Nueva República antes de la trilogía de secuelas. Un personaje muy interesante que claramente para ser alguien tan importante esta figura no debería ser para menos, y creo que tiene algunos aciertos, como se tuvo que diseñar desde cero para poder tener una precisión perfecta de cómo se veía justamente la actriz en pantalla. También la anatomía que se logró permite también interactuar esta figura con figuras animadas, que hace que realmente se logre una gran homogeneidad en pantalla, en fotografías, y creo que la proporción anatómica de esta figura realista ha logrado su acabado definitivo en lo que sería justamente verse cómo debería ser la proporción anatómica de una figura femenina mandaloriana. Ya sabemos que salieron hace tiempo atrás para la 30 aniversario de las primeras figuras mandalorianas con el formato de armadura más actual, diferente a la de Jai Vizsla, que tenía un formato mucho más antiguo de armadura. Las versiones esas que tenemos de estas mandalorianas son mucho más altas que Bo-Katan, tienen la altura promedio de una figura masculina, y las anatomías de lo que sería justamente los diseños del casco son totalmente mucho más grandes en tamaño, algo parecido a lo que le pasó a la figura de Sabine Wren. Dicho todo esto, vamos a mencionar que para lo que sería justamente acompañar figuras masculinas vemos la diferencia de la proporción de altura, como por ejemplo en el caso de uno de los personajes en la serie de Clone Wars, el personaje de Pre Vizsla, como lo vemos en su formato realista de la TBC. Y otra figura de la Vintage Collection es la figura de Din Djarin, otro personaje con el cual esta interactúa. Vemos que la diferencia es casi una cabeza de altura, pero podemos ver que en realidad en pantalla tal vez no era tanta la diferencia de altura entre estos actores, pero aún así creo que se ve bastante bien, y sobre todo si la comparamos con otras figuras femeninas estamos a escala. La verdad, por ejemplo, viendo a la versión de la temporada 7 de Ahsoka Tano, vemos cómo se ven realmente muy bien estas dos figuras juntas. Tal vez Ahsoka debería ser un poco más baja de estatura. Pasemos a analizar lo que serían los accesorios, pero debo decir primero que viene con pocos accesorios. Creo que perfectamente podría haber traído alguno que otro más, ya que es un personaje que ha utilizado muchos accesorios en su armadura a lo largo del tiempo, como perfectamente podría haber traído el vibro cuchillo que se despliega desde su antebrazo mandaloriano, algo que podría ir, estuviera genial que alguna figura de esta personaje trajera, pero también podríamos colocarle un escudo en lo que serían los antebrazos de los brazos mandalorianos, algo que también utiliza mucho este personaje en el formato cuerpo a cuerpo cuando batalla con otros personajes con los que interactúa. También podemos saber que viene con una aplicación de pintura muy bien lograda en lo que sería la armadura, con el desgaste apropiado de un personaje que ha sufrido muchas batallas a lo largo del tiempo, y esta figura por supuesto lo refleja bastante bien. Vemos también que se identifica con diferencia a lo que sería la figura más actual de Bo-Katan, en lo que sería la hombrera de este lado, ya que es azul con el logo de los búhos nocturnos, a diferencia de las versiones más actuales del personaje que la vienen con el logo del mitosaurio y obviamente la hombrera de color gris, como se la deja justamente la armera al personaje en la temporada 3. Podemos ver también en lo que serían los accesorios de los blaster, que vienen ya pintados con la empuñadura, el mango de color marrón, algo que no debería ser para menos, ya que es un personaje importante para Star Wars, que creo que debería tener la mayor calidad de articulación y pintura en un personaje de este calibre. También podemos ver que se colocan perfectamente las manos, ambas tienen el dedo en gatillo,
y por supuesto en lo que sería los holsters es algo que también se encaja perfectamente, o sea, podemos ver que llega hasta el fondo y la articulación le permite poder agarrar este tipo de accesorios sin tener que sacarlo del holster, algo que en las figuras más antiguas era prácticamente imposible lograr este tipo de justamente pliegue que puede superar un poquito más de los 90 grados en las articulaciones. Además, algo que me hace un poco de ruido en cuanto a esculpido y articulaciones sería debajo del holster tenemos como una pieza de armadura que justamente termina estando cortada por la articulación, la rotación del muslo. Vemos que termina rompiendo visualmente lo que sería este accesorio esculpido, este detalle de aplicación de esculpido y pintura, que algo que por ejemplo en las figuras de Din Djarin no pasaba, ya que este tipo de protecciones de las piernas, de los muslos, estaban pegados por la parte de abajo y la parte de la articulación ya llegaban totalmente despegados, haciendo que la rotación no molestara para nada en este tipo de diseños. Pero bueno, es el único detalle que así me hace más ruido en la parte de esculpido. Y podemos notar que en la parte posterior tenemos un jetpack femenino. Obviamente nos damos cuenta que es así por el tema de las proporciones. Se ve mucho más pequeño que el jetpack masculino que veíamos para muchas figuras, como por ejemplo el caso de Previsla, donde claramente vemos la diferencia de altura, de proporciones en lo que sería justamente el jetpack. Y algo también que es bastante diferente, que no me gusta mucho la decisión, pero es que para hacer este tipo de jetpack se optó también por un sistema de enganche diferente para las figuras femeninas, haciendo que uno no le pueda colocar otros backpacks a este tipo de figuras, porque justamente el sistema es bastante complicado. Ya veamos que por ejemplo para las figuras masculinas actualmente tenemos un sistema de enganche que es como una media luna, a diferencia de este que es como más un cuadrado esculpido hacia el interior de la figura. Pero sí podríamos decir que para la versión de Bo-Katan podríamos colocar este tipo de accesorios, pero sí se van a caer con facilidad, o sea, y estéticamente se van a ver muy desproporcionados. Algo que podemos mencionar también es que el jetpack de Bo-Katan no se puede colocar en las figuras masculinas, ya que sí, en este caso el sistema de enganche no permite justamente que este tipo de accesorios ingrese en lo que sería la espalda de los personajes. Pero bueno, dicho todo esto, pasemos al último gran accesorio que tiene esta figura, que sería su casco. Su cabeza es intercambiable, podemos quitarla fácilmente, tiene un doble sistema de enganche para articular bien la cabeza y con una pequeña presión podemos sentir el clic de cómo engancha perfectamente el casco. Anatómicamente y proporcionalmente se ve increíble. Debo decir que me encanta mucho cómo se ve en la figura, más que en persona, que en lo que sería en cámara o en fotografías. Creo que no le hacen tanto homenaje a cómo se ve realmente en persona, me parece súper preciso y la verdad se ve bastante bien con otros cascos como hemos visto con los que este personaje interactúa tanto animada o live action, y podemos ver que efectivamente se ha logrado un diseño bastante preciso, algo que obviamente Sabine en un principio no logró hacerse de este gran beneficio. Y dicho todo esto, para cerrar, un pequeño detalle, que a diferencia de los jetpacks masculinos que tenían por supuesto el propulsor a cada lado para poder impulsar al personaje cuando estaba en vuelo, con el sistema de enganche donde podemos colocar el fuego por supuesto, tenemos que la versión de Bo-Katan viene con un sistema de propulsión central, o sea, el fuego del jetpack sale de la parte media, sale de esta parte y no de los laterales, haciendo que sea una variante interesante el de justamente el diseño de los jetpacks femeninos en este tipo de figuras. Y por último, debemos decir que también tiene una antena, un rangefinder en el casco. No se puede bajar para colocarlo activado sobre el visor del casco, pero también he visto que se puede llegar a justamente romper si uno termina forzando mucho este punto de unión. Ahora sí, ya Bo-Katan se suma a las filas y es algo genial tenerla ya a este personaje. No me queda mucho más que decir, espero que hayan disfrutado este video, nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe a todos.